Señor, no las podemos contar. Tus pensamientos hacia nosotros no pueden ser contados, Señor. Estamos constantemente en tu mente y te agradecemos por ello. Eres un Dios maravilloso y nosotros estamos felices de conocerte, Padre. Gracias, Señor, por invitarnos a estudiar tu palabra y por prometernos que en el estudio de ella tu Espíritu Santo nos guiará. El Señor nos llevará a la verdad, nos dará entendimiento, nos enseña y nos da el poder para vivir de acuerdo, Señor, a las cosas que aprendamos. Padre maravilloso, pedimos que nos reveles a Jesús en el estudio, que podamos ver vislumbres más profundas del plan de la redención y que nuestro corazón se enternezca, Señor, y nos lleve a un arrepentimiento más profundo y a amarte, Señor, más grandemente. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vimos los primeros 5 sellos. La historia del conflicto entre el bien y el mal, la batalla que se lleva a cabo de la gran controversia. Y terminamos con las almas que están debajo del altar, simbólicamente, por supuesto. Ese texto no contradice al entendimiento que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras del estado de los muertos. Es una manifestación simbólica de aquellos que fueron muertos, los mártires que murieron durante el periodo de la Edad Media, millones de ellos, y tienen la seguridad de que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, por su justicia, y que pueden descansar hasta que llegue el juicio. Dice ahí en el 5º sello, vamos a revisarlo un poquito. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es interesante que estas mismas almas se las ve en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, pero ahora se los ve a ellos no bajo el altar como sufriendo, haber sufrido, sino se los ve victoriosos a ellos juzgando. Dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que ahí se añaden los que mueren como mártir en la última batalla, en la batalla de la marca de la bestia y de su imagen. Pero también están los que murieron por la palabra de Dios y por el testimonio. Ahora, el testimonio de Jesucristo es bastante técnico en el libro de Apocalipsis, se refiere al espíritu de profecía. Así que en las últimas horas de la historia del mundo, el pueblo de Dios va a morir como mártires y por su fidelidad a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Entonces ahí se responde la oración de aquellos mártires que se encuentran en la Edad Media, cuya sangre clama ante Dios que comience el juicio. Así que el juicio para el pueblo de Dios es buenas nuevas. El juicio no es malas noticias. Muchos tienen miedo del juicio. El único temor que nosotros hemos de tener del juicio es no estar en Cristo cuando nuestros nombres pasen por el juicio. Pero para el pueblo de Dios el juicio trae vindicación.
El pueblo de Dios, el juicio trae justicia. Así que el juicio es el tiempo al cual Dios hace justicia y da justicia a su pueblo. Cuando comienza el juicio, en el capítulo 16 vemos a los ángeles, vemos a todo el universo se regocija sobre el juicio. Miren, en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 13 en adelante, se ve a la iglesia de Cristo triunfante cantando. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que la iglesia canta a Dios y alaba a Dios porque los juicios de Dios se han revelado. En el capítulo 16, el versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decían, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que decía, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que si se fijan, el cielo se regocija sobre el juicio y el castigo que se le derrama a aquellos que reciben las plagas, el cielo no juzga a Dios y le dice, pero ¿por qué los estás tratando de esa manera? No, la iglesia se regocija el juicio, los ángeles se regocijan sobre el juicio, y las almas, porque dice que la voz proviene del altar, ¿se fijan? Y en el capítulo 5 se ve las almas que están bajo el altar pidiéndole a Dios que haya juicio. Y ahora el juicio investigador ha terminado, juicio viene sobre aquellos que han derramado la sangre de los santos y hay regocijo en los cielos. Y en el capítulo 19, cuando se juzga a la gran ramera, hay mucho regocijo en los cielos. Dice el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Se fijan que la oración es respondida? La oración de aquellos, de los santos que murieron pidiéndole a Dios que juzgara las cosas, es respondida. Y dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reino, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que el juicio es causa de regocijo para el pueblo de Dios. Porque es cuando Dios juzga correctamente. Muy bien, vámonos entonces de vuelta al capítulo 6. Versículo 9. No, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió
toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, en el capítulo 6 de los versículos 12 en adelante se nos muestra la apertura del sexto sello, los eventos que abren el sexto sello, que son el terremoto, el sol que se pone negro, la luna que se convierte en sangre y la caída de las estrellas. Y luego se nos muestra cómo el fin del sexto sello, que es cuando se desvanece el cielo, y todo monte y toda isla se remueve, hay un gran terremoto nuevamente, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos le piden a las rocas que caigan sobre ellas, porque ven a Cristo venir en las nubes de los cielos. Así que el sexto sello, aquellos versículos nos muestran la apertura y el cierre del sexto sello. El capítulo 7 nos muestra los eventos que ocurren antes que se cierre el sexto sello, o lo que ocurre durante el sexto sello, que es el sellamiento del pueblo de Dios. Y el capítulo 7 también nos muestra la victoria del pueblo de Dios en el, ¿cómo se llama? En el cielo, el pueblo de Dios en el cielo. Muy bien, entonces vamos a ver los versículos que nos muestran la apertura del sexto sello. Aquellos eventos predichos en la palabra de Dios. Cristo Jesús nos habló de estos mismos eventos y los sitúa al fin del periodo de gran persecución. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que ahí encontramos los mismos eventos. Cuando se abre el sexto sello, los eventos que abren el sexto sello y los eventos que cierran el sexto sello. La predicción de la luna y es decir, el gran terremoto, que el gran terremoto es singular al libro de Apocalipsis. Y ese evento ocurrió el 1 de noviembre del año 1755 con el terremoto de Lisboa, que fue uno de los terremotos más grandes que se han grabado en la historia antigua. El terremoto destruyó totalmente la ciudad de Lisboa en Portugal. Ocurrió en el Día de Todos los Santos. Y se esparció, se sintió básicamente en todo el mundo.
fue un terremoto terrible, y luego vino un maremoto y cubrió la ciudad, murieron muchísimos. ¿Por qué se toma ese terremoto? Porque Jesús nos dice que estos eventos van a llevarse a cabo al fin del periodo de persecución. Y lo mismo, en el mismo contexto, Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, se abre alrededor del tiempo, al fin del tiempo de los 1260 años del reinado papal. Luego viene los otros eventos, que es cuando el sol se oscurece y la luna no da su resplandor. Jesús, hablando de eso, nos dice, ¿no?, de que la luna sí, el Señor Jesús dice que la luna no da su resplandor. Apocalipsis nos dice, miré cuando el versículo 12 del capítulo 6, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, esto ocurrió en el año 1781. La fecha específica aquí la tengo. Sí, el año 1781 lo tengo grabado en mi Biblia en inglés, pero está tan ¿cómo se llama?, borrado por mis dedos que no lo puedo leer. Déjeme abrir un documento donde tengo esto y les doy la exacta fecha cuando esto ocurrió. El año 1781. Déjeme abrirlo y ya se los doy. Bueno, si no me voy a demorar mucho. El terremoto fue el 1 de noviembre, el día de la oscuridad del sol y de la luna ocurrieron en la misma fecha, en el año 1781, y ahora me falla la memoria, es en mayo de 1780, ¿sí? Sí, sí. Ya, sí, aquí lo tengo, ya lo levanté, claro, es en mayo, repíteme la fecha, es el 17 de mayo. 17 de mayo de 1780. Entonces ocurrieron ambas señales juntas. En el día, a mitad del día. 19 del 5 de 1780. Claro, de 1780, gracias. Así que ¿cómo se llama? Ocurrieron el mismo día, en el día, a mitad del día, mitad de la mañana, se puso oscuro, oscuro, oscuro. El sol se oscureció totalmente. Era tan oscuro que dicen de que si tú te ponías la mano enfrente de tu cara no la podías ver. Y no hay explicación natural porque no hubo una... tengo la mente lenta esta mañana. No hubo ¿cómo se llama cuando el sol se cubre por la luna? Eclipse. Un eclipse. No hubo eclipse ese día. Algunos han tratado de explicarlo porque dicen que en el norte de Estados Unidos habían tremendos incendios. Pero yo he estado en tremendos incendios y el humo nunca cubre tanto el sol para hacerlo más oscuro que la medianoche. Y luego en la noche, cuando salió el sol, salió la luna, perdón, la luna salió roja como sangre. Entonces, y luego viene la cuarta señal que nos indica que el sexto sello se ha abierto, que son la caída de las estrellas. Y la caída de las estrellas ocurrió
Aquí tengo el 13 de noviembre del año 1833, que fue la lluvia de meteoritos de Leonidas. Ustedes pueden leer aquellos, que es la lluvia meteórica más grande que alguna vez se ha grabado en la historia. Y ocurrió en el año 1833, el 13 de noviembre. Dice que caían alrededor de 1 millón de meteoritos por hora. El cielo estaba tan cubierto de meteoritos que se podía leer el diario a medianoche. Imagínense cuán brillante era esto. Ocurrió en el hemisferio norte y se vio mayormente en los Estados Unidos, en Norteamérica. ¿Cómo se llama? En Europa también se vio muy claramente, pero la lluvia mayormente se testificó en Estados Unidos. Así que estos eventos supernaturales nos mostraban el comienzo del periodo que culmina con la segunda venida de Cristo. El periodo del tiempo del fin. Y también específicamente testifica el comienzo del juicio en los cielos. La caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol y de la luna también es testificado en el Antiguo Testamento. Varias veces en los libros del Antiguo Testamento se hacen mención de estos eventos como señal del juicio divino. Así que con el sexto sello comienza el último periodo de la historia del mundo, al último periodo del conflicto, del gran conflicto, que culmina entonces con el sellamiento del pueblo de Dios y luego con la segunda venida de Jesús. Así que el sexto sello nos permite ver aquellos eventos que comienzan, que abren el sexto sello y luego nos llevan al fin del sexto sello, cuando el sello termina, el sello se cierra, y ahí vemos en los versículos 14, el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Quiero hacer dice el versículo 13, veamos el versículo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El símbolo de la higuera, Jesús menciona este símbolo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el Señor nos dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, la higuera, el Señor Jesús nos dice, el versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta, cercano a las puertas. Entonces la higuera es símbolo de las señales que marcan la segunda venida de Jesús. Y entonces el sexto sello es el sello en el cual las señales de la venida de Cristo Jesús se proliferarán. Comienzan con el terremoto y luego, si vamos a Mateo 24, vamos a ver que hay varias señales que Jesús menciona, que son señales que nos muestran la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el sexto sello, si usáramos la terminología de Mateo 24, vamos al Mateo 24, versículo 8.
el Señor Jesús dice, y todo esto será principio de dolores. La palabra principio de dolores literalmente es como dolores de parto. Como dolores de parto. Entonces el sexto sello es el tiempo de los dolores de parto que termina, que culmina con la segunda venida de Jesús. Así que el sexto sello es el tiempo en el cual las señales de la segunda venida de Cristo se proliferan, aumentan, se vuelven más intensas hasta que Cristo Jesús viene. Los terremotos, las hambres, las pestilencias, las señales de guerras y las guerras, que lo estamos viviendo nosotros en este mismo momento, se está viendo, hemos pasado por una llamada pestilencia y hay alrededor del mundo, hay otra que se está desarrollando, la famosa viruela del mono, y hay guerras y hay rumores de guerras. Estamos a punto de, si a China se le ocurre atacar Taiwán, se arma la Tercera Guerra Mundial. Está el conflicto entre Rusia y Ucrania, que básicamente ha envuelto a todo el mundo. Y ahora se está hablando de hambrunas. Dice que viene una gran deficiencia de alimentos. Ya todos el presidente Biden lo dijo, que hay, y se está diciendo de que viene hambrunas alrededor del mundo. Pestilencias, enfermedades, hambres, muertes, terremotos, se están multiplicando las señales. Eso es típico del sexto sello. Y nosotros hemos vivido, dice la gente, pero ¿por qué si ustedes han hablado de las señales de la segunda venida de Cristo tanto tiempo y Jesús no ha venido? Es que el sexto sello es así, el sexto sello comienza con el terremoto, luego viene el sol oscuro, la luna, la caída de las estrellas, y entre ellos se van multiplicando las señales, van multiplicando, nos están diciendo que estamos viviendo en el tiempo que va a culminar con la segunda venida de Jesús. Entonces no estamos viviendo en el tiempo equivocado, estamos viviendo en el tiempo correcto, y como pueblo siempre hemos proclamado las señales, proclamando la segunda venida de Cristo, y eso es correcto, porque eso muestra que nosotros somos el pueblo del sexto sello. Y que el juicio ha comenzado y el juicio se está llevando a cabo en los cielos. Eso todo ocurre durante el sexto sello. Muy bien, ¿cómo culmina el sexto sello? Dice, y el cielo se desvaneció. No, sí, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ese es el capítulo 6, versículo 14 de Apocalipsis. Fuimos de vuelta a Apocalipsis. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Interesante, ¿no? Los cuadros. Miremos entonces los eventos que cierran el sexto sello. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Así que aquí comienza cuando se cierra el sexto sello y se enrolla. ¿Cuándo ocurre esto? Vamos al libro de Primera de Pedro. O Segunda de Pedro. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que el cielo pasará con grande estruendo cuando venga el día del Señor. Ese es el primer evento que marca el cierre del sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué es eso?
un gran terremoto. Así que el sexto sello comienza con un gran terremoto y se cierra con un gran terremoto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ahí se encuentran las palabras que unen a este evento con el fin del sexto sello. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que ahí se encuentra el gran terremoto que nos menciona el sexto sello. Así que el sexto sello culmina con la séptima plaga. Culminan juntos, que es la liberación del pueblo de Dios. Las sexta y séptima plagas liberan al pueblo de Dios. Vamos de vuelta a Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, versículo 14, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice la hermana de White de que los eventos naturales van a ser tal que el sol va a salir a la medianoche. Interesante de que cuando se abrió el sexto sello, el sol se oscureció en el mediodía. Y en el último evento, el sol se oscurece, el sol resplandece en la medianoche. Y la luna también, ambos salen juntos. Dice, los reyes del versículo 15, luego del terremoto, vamos a ver otro. Vamos a Mateo 24, porque Jesús nos añade algunos eventos aquí. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es un evento de los últimos días. No es cuando se abre el sello, sino que es el evento de los últimos días. En el versículo, en Lucas capítulo 21 también se nos menciona esto. Lucas 21. Vamos a leer desde el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hemos visto ya eso, como la gran ansiedad del corazón de los seres humanos durante el periodo del COVID. Pero viene peor, hermanos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está lo mismo evento que el Señor Jesús nos muestra en Mateo 24. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Estos son eventos que el Señor nos muestra desde que se abre el sexto sello hasta la segunda venida de Cristo. Son eventos que nosotros estamos contemplando. Pero ¿cuándo es que las potencias del cielo son conmovidas? Es durante la séptima plaga. Cuando el sol sale en la medianoche, cuando la luna resplandece junto con el sol,
Literalmente las potencias del cielo van a ser conmovidas durante ese periodo. Muy bien. Miren en el versículo 28. El Señor Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso se refiere al periodo en el cual nosotros vivimos. Nosotros debemos vivir en gozo, porque estamos viendo el cumplimiento de las señales de Cristo. Y esas señales nos indican que nuestra redención está cerca. Así que ahora, al ver el cumplimiento, cuando vengan las hambrunas, cuando veamos todas estas cosas que están predichas, las guerras, no nos deben llenar nuestro corazón de ansiedad. Eso, el mundo reacciona en ansiedad, el mundo reacciona en miedo. Nosotros hemos de levantar nuestras cabezas y regocijarnos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra fe debe estar fija en Cristo. Él nos sostendrá, Él nos dará sabiduría, Él nos cuidará. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis. Muy bien. Capítulo 6. Y ahora nos muestra la reacción del mundo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, versículo 15, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Están aterrados por lo que está ocurriendo, porque ven a Cristo venir, pero esto ocurre también junto con los eventos que están ocurriendo. Ya Jesús nos menciona la actitud emocional, la actitud mental del mundo, producto de los eventos que se están llevando a cabo. Es una actitud de terror total. Viene caos y anarquía en todo aspecto, ya sea natural, social, político, religioso, va a haber absoluto caos. Va a llenar al mundo de terror. Los únicos que van a tener refugio son el pueblo de Dios. Salmo 91. Leamos el Salmo 91. Es un salmo tan bonito que fue escrito para dar seguridad al pueblo de Dios, que en los momentos de los últimos días, el pueblo de Dios va a tener refugio. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces ahí está el contraste entre el pueblo de Dios y aquellos que no han hecho de Dios su refugio. Pero dice que los que serán protegidos son aquellos que han hecho de Dios su habitación, que han puesto su amor sobre él. Han hecho de Dios su todo. Muy bien. La actitud de los impíos manifiesta varias veces en Apocalipsis. Miren,
capítulo 1, en el versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que el mundo hace lamentación. En el capítulo 9, en el versículos 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que no se arrepienten. Eso es porque eso muestra claramente que su actitud está sellada, que no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se han puesto en antagonismo contra Dios y han recibido la marca de la bestia. No hay arrepentimiento. Capítulo 16. Capítulo 16. En el versículo versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así que ese es el tiempo en el cual se saca a flote lo que está en el corazón de los hombres. Es el sexto sello. Es el tiempo en el cual se están escondiendo en las rocas, están atemorizados. Esto muestra las plagas y el sufrimiento que viene. Va a mostrar que todo este mundo que se llamó cristiano, que trataron de enforzar un sistema de religión al mundo y que decían adorar a Dios, pero realmente estaban adorando a los hombres, ahí se va a mostrar lo que realmente estaba en el corazón de ellos. No se arrepienten, blasfeman el nombre de Dios y eventualmente, cuando Cristo viene, se aterran y le piden a las rocas que caigan sobre ellos. Y el versículo 21 nuevamente nos menciona igual, dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que se nos ve una actitud en contra de Jesús. No lo aman. Solamente aquellos que aman a Cristo de todo corazón serán protegidos. Y eso revela, este tiempo va a revelar públicamente la actitud de ambos grupos. Versículo 15 ya lo vimos entonces. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así que piden ser escondidos del rostro. Y es bien interesante, muy interesante, de que se menciona aquí la ira del Cordero. Porque a Jesús nosotros no lo asociamos con alguien que tiene ira. Pero aquí se nos muestra al Cordero, al que murió por la raza humana, viniendo y tiene ira. ¿Por qué tiene ira? Por la manera que han tratado a su pueblo. Recuerden que Cristo viene a liberar a su pueblo porque están a punto de ser destruidos. Y se lo ve a él viniendo en Apocalipsis capítulo 19 como un gran conquistador, como un general que viene a hacer guerra. Apocalipsis 19, versículos 11 en adelante, se ve la última batalla. Esta es la batalla del Armagedón, que se menciona ahí que los reyes de la tierra están
están atemorizados de Cristo, pero en el capítulo 19 se nos muestra a ellos haciendo guerra contra el Cordero. Mire, leámoslo. Desde el versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es el mismo grupo que están escondiéndose y pidiéndole a las rocas que caigan sobre ellos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta. Entonces ahí vemos los mismos eventos. Los mismos eventos, solamente que se nos está dando más luz. Así que vemos, es interesante, ¿no? Porque en Sudamérica especialmente hay esta teología que se ha introducido de que Dios no destruye, de que Dios no castiga, que Dios es todo amor, que Él no se aira. Eso contradice claramente estos versículos, que claramente nos muestran que incluso Cristo manifiesta ira. Manifiesta ira contra aquellos que se les ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y que se les de arrepentirse, y que si se les permitiese destruirían el nombre de Dios en la tierra y destruirían al pueblo de Dios totalmente. Ellos están dispuestos a tomar el lugar de Dios y ser adorados como Dios. Entonces Él viene a hacer guerra contra aquellos. Y es manifestado en ambos textos, se nos muestra la ira tanto del Cordero como la ira de Dios sobre esto. Versículo 17. Tristemente tantos caen en cosas que la Biblia revela tan claramente. Incluso en este movimiento, yo no sé si han visto, hay un pastor que se unió a mi cuñado Oscar y ahora abandonó la iglesia, pero puso un video en YouTube donde dice que él abandona la iglesia adventista y da sus razones. Lo mejor es no meterse en esos movimientos, hermanos. Son movimientos satánicos, son doctrinas de demonios, dice la hermana de White. Lo mejor es estudiar la Biblia y tomar lo que dice en la Biblia claramente y aceptarlo. El apóstol Juan no tiene problema en ver a Jesús enojado. Lo vieron enojado. 2 veces lo vieron enojado a Jesús en la tierra, por lo menos, cuando limpió las 2 veces que limpió el templo. Jesús se enojó, mostró su ira. Hay una ira justa. Dios, cuando se aira, es una ira que es basada en el amor y que es una ira justa. Entonces recuerden el llamado de las almas bajo el altar. ¿Cuándo, Señor, juzgarás? Y el fin de ese juicio derrama la ira de Dios sobre aquellos que son impenitentes. Se han unido totalmente a Satanás. Han sido poseídos por el espíritu de Satanás y hacen guerra contra Dios. Imagínense, se presenta el cuadro que es los reyes de la tierra, los capitanes, los fuertes, la bestia, están... Si pudieran ellos, destruirían a Cristo. Si tuvieran las armas para destruir a Cristo, lo matarían. Esa es la actitud que tienen. Y lo van a hacer en la presencia de sus hijos. Muy bien, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Entonces el sexto, la visión de los sellos comienza con un caballo victorioso, con un jinete victorioso, el jinete blanco, el caballo blanco, y termina con el mismo jinete volviendo a hacer guerra contra aquellos que están a punto de destruir a su pueblo. Porque aquel caballo blanco y el jinete blanco representaba a Cristo Jesús y a su iglesia victoriosa. La iglesia comienza victoriosa, termina victoriosa. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 7. Lo vamos a estudiar la próxima semana. El capítulo 7 tiene mucho que hemos de sacar y estudiar. Vamos a pasar ahí un par de reuniones, unas 2 o 3 reuniones, mirando los 144,000, mirando el sellamiento y todo aquello. Así que con el sexto sello hemos llegado a nuestro tiempo. Es donde tú y yo vivimos. Todavía no llegamos cuando se cierra el sexto sello, aún no participamos en los eventos del sellamiento, pero está a punto. Los vientos están siendo detenidos para que el pueblo sea sellado. Y vemos el soplo de aquellos vientos, lo estamos sintiendo, se está preparando todo, pero Dios no va a soltar los vientos hasta que el pueblo sea sellado. Ese es el capítulo 7. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? El llamamiento del sexto sello al pueblo de Dios es encontrar nuestro refugio en Cristo Jesús, el hacer de Él nuestra habitación, escondernos en Él y poner nuestro amor en Él.